Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Un saludo de paz y bien. Nuevamente visitándolos a ustedes en sus hogares o lugares de trabajo. Hoy el tema a tratar, tan importante como el del quinquenio franciscano, trata de un tema que inició su preparación en el 2021 y tiene su culminación en este año, que es el llamado Sínodo Universal, propuesto por el Papa Francisco. Así que tenemos un recorrido desde el año 2021 hasta la fecha actual. ¿Qué hemos hecho como franciscanos? Hoy les presento, queridos hermanos, por medio de la página del CIOP, un artículo muy interesante, muy importante, muy de actualidad con relación al sínodo. Lo contempla y lo edita y lo presenta el CIOP a través de una revista llamada Koinonía. Esta temática está desarrollada por la Conferencia de Asistentes Espirituales para la OFS. Vamos a hablar este tema en clave franciscana. Y este artículo, presentado por el CIOP a través de nuestro asistente Pedro Cita, OFM, nos hace una introducción y nos dice: voy a releer algunos apartes de este artículo. No lo voy a leer en su totalidad porque es algo extenso, pero ya en la página del CIOP se encuentra y en los diversos grupos franciscanos también está vigente. En sintonía con el proceso sinodal 2021-2023, pensamos llamar la atención de los franciscanos seglares sobre la importancia de vivir su fe en espíritu de comunión, participación, misión y verdadero testimonio de vida evangélica en la Iglesia, en el mundo del trabajo y en la familia. La mejor manera de emprender el camino sinodal es ante todo reconocer que cada miembro es parte de la Iglesia como individuo y como comunidad. Todo bautizado tiene un papel que desempeñar en la Iglesia y su papel en la misión de la Iglesia está destinado a la edificación de toda la Iglesia. San Francisco, cuando escuchó el llamado para ir a reconstruir a la Iglesia, pensó en una sola iglesia, hecha de ladrillos, y solo más tarde pudo comprender que no era solo esa iglesia específica de un solo ladrillo, en la que cada uno es responsable e implicado en el éxito de su misión específica, con una conciencia personal de la necesidad. Por una continua renovación, conversión y apertura a nuevas ideas y enfoques sin comprometer los valores evangélicos, aquellos valores que sostienen la dignidad de cada cristiano a pesar de las diferencias en las misiones encomendadas. El primer punto habla de la misión encomendada a la OFS. El segundo punto habla de la restauración en curso de la Iglesia. Y un tercer punto
que habla de la presencia dinámica y coherente de la OFS en la Iglesia, terminando este artículo con una conclusión. Pasemos, queridos hermanos, entonces al primer punto. La misión encomendada a la OFS. Sabemos, queridos hermanos, que todos nosotros, por la gracia del bautismo, se nos confía la misión de anunciar el Evangelio. Y nos dice el Señor en Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es claro que la participación en la misión es una tarea encomendada a todos y a cada uno de nosotros, y no a una élite aislada, como algunos piensan a veces, olvidando que todos desde el bautismo y en el bautismo somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de ella. Misión. Y nos hemos convertido en piedras vivas para la construcción de un edificio espiritual, en el que todo creyente, todos nosotros, debemos ejercer nuestra misión bautismal en comunión con la Iglesia y en la Iglesia, ya no perteneciéndose uno a sí mismo, sino a Cristo, como lo hizo y lo realizó Francisco de Asís. En nuestra sociedad, donde el secularismo, el laicismo, es más frecuente, nosotros los cristianos necesitamos encontrar formas de vivir nuestras promesas bautismales, mejores formas de interpretar el llamado que el Señor le hizo una vez a Francisco: ve y repara mi iglesia, mi casa, de una manera que haga que el Evangelio sea significativo, atractivo y estimulante para todas las categorías de personas, desde jóvenes hasta ancianos, desde creyentes hasta no creyentes, construyendo la iglesia de manera sencilla y con un testimonio capaz de atraer a las personas a un profundo compromiso y renovación de la fe en Cristo y en la iglesia. No hace falta, queridos hermanos y hermanas, inventar otros caminos. Basta con asumir lo que se nos encomienda en el bautismo, es decir, dejarnos vivir del sello bautismal para comprometernos al servicio de Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia, ejerciendo el propio sacerdocio bautismal con el testimonio de una vida santa y con una caridad activa. En el caso de los miembros de la OFS, nosotros estamos llamados a encontrar también en la regla entregada en el momento de la profesión y que subraya la necesidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir el Santo Evangelio según la propia misión de cada uno de nosotros en el seguimiento de Cristo, camino, verdad y vida. Es
De fundamental importancia, queridos hermanos, hermanas, miembros de la familia franciscana de la OFS, que seamos conscientes de que la misión es precisamente la misión de la Iglesia, es decir, la de evangelizar, es decir, llevar a Cristo a un mundo que ya no lo conoce y al mismo tiempo ayudarlo a los que ya creen en poner a Cristo en el centro de su vida, esforzándonos por dar testimonio de Cristo con su estilo de vida. Entonces, queridos hermanos, la fe cristiana debe nutrirse, primero, de la palabra, de los sacramentos, para vivir en el amor y en la comunión con Dios, y al mismo tiempo poder emprender la misión encomendada, viviéndola con celo, fidelidad y amor. Es una misión que requiere constantemente, entre comillas, una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. ¿Cómo podemos, queridos hermanos, en este itinerario espiritual que nos presenta el Sínodo desde el 2021 y la Iglesia a lo largo de todos los siglos, cómo podemos nosotros reparar la Iglesia, restaurar la Iglesia, y no solamente la Iglesia material, sino cada uno de nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y por la gracia del bautismo somos llamados a ser una iglesia en salida. Sin duda, queridos hermanos, una estructura como la iglesia, cuerpo de Cristo, necesita tanto renovación o mantenimiento espiritual como ayuda material. Por tanto, la actividad misionera de la Iglesia es urgente, necesaria e imperativa para que la misión sea siempre incesante y constante. Misión evangelizadora que concierne a todos nosotros los creyentes y que se realiza de generación en generación con la guía del Espíritu Santo, perpetuando firmemente la misión de evangelización confiada por el mismo Cristo a todos los bautizados. Esta continuidad requiere tanto la colaboración como la disponibilidad de cada uno de nosotros cristianos para dar testimonio vivo del poder del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Esta colaboración debe basarse siempre en el hecho de que la misión de evangelizar nunca es un acto individual y aislado de nadie, sino un acto profundamente eclesial. Y si cada uno de nosotros evangeliza en nombre de la Iglesia, que a su vez lo hace en virtud de un mandato del Señor, ningún evangelista debe ser dueño absoluto de su propia acción evangelizadora, con la potestad discrecional de realizarla según criterios y perspectivas individualistas, pero debe hacerlo en comunión con la Iglesia y con sus pastores. El Sínodo nos llama a retomar un camino comunitario para realizar mejor y concretar la misión que se nos ha confiado. La misión evangelizadora se actualiza
constantemente. Se adapta y nunca debe ser ajena a las situaciones concretas de la vida del hombre. El Evangelio es siempre concreto y atemporal. Como Cristo que sale al encuentro de su pueblo y camina con él. Lo mismo exigen y esperan todos los bautizados. Un camino juntos que requiere no solo acompañamiento, sino también un corazón a la escucha, una voluntad de entrar en el espíritu del diálogo, un itinerario que también puede empujar hacia el sentimiento de ser vulnerable a la opinión de los demás, a las amenazas, a las persecuciones, como le sucedió a los primeros discípulos. Sin embargo, la Iglesia todavía tiene que estar disponible para transmitir el Evangelio ininterrumpidamente, tratando siempre de revelar a Jesús y su Evangelio en cualquier circunstancia. En efecto, la Iglesia no se siente dispensada de una atención igualmente incansable hacia aquellos que han recibido la fe y que a menudo han estado en contacto con el Evangelio durante generaciones. Así busca profundizar, consolidar, nutrir, hacer cada vez más madura la fe de los que se dicen o de los que nos decimos ya ser fieles, y de los creyentes, para que seamos más fieles, más creyentes. Y así, queridos hermanos, nos damos cuenta la importancia de este sínodo universal, que viene precedido de una coordinación, de una metodología, de unas etapas que comenzaron inicialmente a partir de la parroquia. ¿Cómo es la presencia dinámica y coherente de la OFS en la Iglesia y su participación en este sínodo? ¿Cómo se define la presencia dinámica y coherente del cristiano en la Iglesia y en la Orden Franciscana? El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 24, habla de la Iglesia en salida, de una Iglesia que toma iniciativas sin miedo y está dispuesta a llegar lejos, al encuentro de los últimos, a la periferia existencial de los más necesitados. El Santo Padre no habla de otra cosa que de recordarnos o exhortarnos a entrar en el dinamismo de nuestro discipulado, el de ser enviados. Un discípulo con una dimensión universal y dinámica. Para los laicos, este discipulado es operativo en las realidades de un mundo vasto y en realidades particularmente abiertas a la evangelización de la familia, donde se comprometen profundamente al servicio de la construcción del reino de Dios con un testimonio oculto y coherente del Evangelio. Nuestra fe cristiana nos enseña el valor y la importancia de sus miembros, desde la concepción hasta la muerte. En la conciencia de este valor, cada uno trata de vivir su fe en una dinámica donde la actividad sea coherente con los valores cristianos, sociales, culturales y humanos,
son los valores que generan el deseo de hacer algo por el bien de los demás. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, en su segunda catequesis dedicada a los ancianos, trató de despertar la atención sobre la importancia del ser humano en cualquier etapa de la vida, sin evaluar la propia vida en términos de productividad. Los valores de la vida no solo deben ser calificados o cuantificados en función de sus aportes. Por el contrario, asumen valor sobre la importancia del ser humano constituido como hijo de Dios. Si uno comprende realmente lo que quiere decir el Papa Francisco acerca de ir lejos para encontrarse con el otro, entonces ningún hermano está más aislado o considerado marginado. ¿Qué hace el buen pastor cuando se da cuenta de que falta una oveja? Va en busca de la perdida, dejando atrás las 99. Esto es lo que se llama, queridos hermanos, presencia dinámica y coherente. Un pastor nunca debe quejarse de la disminución de sus fieles, sino que debe encontrarse con confianza con todos aquellos que no pueden o no quieren ir a la iglesia. Lo mismo debería ser para nosotros, los franciscanos seglares. En lugar de llamar a otros hermanos y hermanas, entre comillas, aislados o inactivos o pasivos, deben seguir el ejemplo del buen pastor, es decir, ir en su búsqueda, visitarlos, realizar un encuentro fraterno en sus casas o simplemente reunirse e invitarlos a encuentros fraternos. Ser miembro de la iglesia y de la orden requiere una acumulación de dinamismo en pensar y hacer las cosas como los amigos del paralítico. Marcos 2, del 1 al 12. Estos amigos no pudieron llegar a Jesús por la puerta principal, debido a las multitudes dentro y fuera de la casa. Por eso se volvieron ingeniosos y perseverantes. Destaparon el techo de la casa e hicieron bajar a su amigo en una cama, y el paralítico se curó. Jesús mismo se convierte en admirador y testigo del dinamismo de su fe, de la coherencia de la fe. En el acto espontáneo de los amigos del paralítico se revela el característico espíritu comunitario que los impulsa a encontrar la manera de salvar a un amigo enfermo. Sus gestos han expresado, manifestado y concretado la comunión en el caminar juntos. Y esto es lo que el concepto de sinodalidad llama a la implicación y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la iglesia. Cada generación tiene sus propios desafíos sobre cómo reparar la iglesia, y cada comunidad aún debe sentir ese llamado a ir y reparar mi iglesia que está en ruinas. Como tarea comunitaria que todos sienten para sostener a la iglesia y al mismo tiempo dar nueva vida a la iglesia.
En conclusión de este querido artículo promovido por la Conferencia de Asistentes Espirituales OFM para la OFS, el hermano Fray Pedro Sita nos trae como conclusión de este primer artículo, que continúa y será motivo de otra reflexión próximamente en un video que les presentaré. La OFS, como la Iglesia en general, se encuentra continuamente ante un enorme desafío, el de reparar en un mundo desinteresado y sufriente la Iglesia, según su cultura y tradición, en un mundo que, por ejemplo, valora poco la tasa de nupcialidad y natalidad, totalmente considerada una carga y una molestia. Incluso en estas situaciones hay una gran posibilidad y oportunidad de ofrecer al mundo un estilo de vida dinámico, coherente con el Evangelio. Dinamismo y coherencia que son posibles cuando se es consciente de la responsabilidad de ser cristiano y ser franciscano. Sin miedo a dar testimonio de Cristo en cualquier circunstancia de la vida, viviendo el carisma franciscano en el dinamismo sinodal, donde todos los miembros son y se sienten corresponsables del crecimiento espiritual y fraterno, y donde la prioridad es siempre dar testimonio de Cristo con la propia vida. Me detengo en este último momento, queridos hermanos, para dejar un interrogante. ¿Cómo ha sido la participación de nosotros como franciscanos seglares desde que tuvo inicio la preparación de este sínodo en el año 2021? Esta temática ha sido motivo de temas formativos en nuestras fraternidades locales o en los diversos eventos programados presencialmente o virtualmente. Si me equivoco, me corrigen. Pero yo que estoy involucrado en las diversas páginas sociales, de las cuales recibo mucha información actualizada de las actividades de muchas fraternidades locales, regionales y nacionales en América Latina, Centroamérica y parte de Europa y Estados Unidos, considero yo que poco o nada se ha hecho. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de socializar entre nosotros ese gran compromiso que tenemos con relación a este sínodo universal que se ha venido desarrollando en la Iglesia a nivel parroquial, a nivel diocesano, donde nosotros como franciscanos debemos participar y aportar para bien de la Iglesia y para bien de toda la humanidad. Por tanto, no se puede hablar de, entre comillas, reparación de la Iglesia o de sinodalidad sin tener en cuenta que solo juntos podemos construir mejor la Iglesia y hacer crecer la comunión entre todos los miembros al servicio de la Iglesia y con la Iglesia, por un mundo donde todos se sientan o nos sintamos responsables de la reconstrucción original de la dignidad humana.
Recordemos, queridos hermanos, entonces, esas palabras que le dirigió el crucifijo en San Damián a Francisco. Ve, Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina. El segundo video que les presentaré sobre esta temática lleva por título Los franciscanos seculares en el camino de la Iglesia sinodal, a cargo de Tomás Singa, P. Suba, OFM, Capuchino. Como les dije al principio, estos artículos los pueden encontrar en la página del CIOP. Y en la página del CIOP, ella edita y divulga una revista que se llama Koinonía. Ahí vamos a encontrar todos los artículos sobre la sinodalidad y también, obviamente, sobre el quinquenio franciscano que se inicia. Gracias, hermanos y hermanas muy queridos, por la atención que le merezca este video. Los invito a continuar suscribiéndose a mis canales en YouTube y en las diversas páginas sociales del Facebook e Instagram para poder recibir las notificaciones, tocar las campanitas. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Una feliz tarde. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, a sus familias, sus hogares, sus actividades diarias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo fraterno para todos, paz y bien.